ha hecho el favor de invitarnos a mi queridísima amiga Carol Belandia, que ya van a saber quién es si es que no la conocen. Y a mí, mi nombre es Nora Díaz, traductora e intérprete de conferencias en el tema, en el par de idiomas inglés-español. Y hoy nos reunimos para hablar de un tema muy, muy importante. Podrán haber visto que el nombre del café el día de hoy es idioma oficial. Y esto se dio a raíz de que Carol y yo coincidimos en un congreso en marzo cuando acababa de emitirse el mandato ejecutivo en Estados Unidos, designando el inglés como idioma oficial. Y Flor y yo comentándolo, yo le dije, deberías tener a Carol en un café para que nos cuente todo esto. Y dijo Flor, vamos a hacerlo ya. Pero como le dije a Flor esta semana, parece que tenías una bola de cristal, amiga, porque en ese momento yo pensé que se iba a hacer, eso fue como en marzo, ¿no, Carol? Que nos vimos en Ciudad de México. Y yo dije, lo hacemos rapidísimo porque esto está caliente el tema. Pero luego Flor me dijo, no, vamos a hacerlo el 18 de julio. Y yo le dije, uy, de aquí a allá a ver qué pasa. Y Flor me dijo, vamos a esperar porque ya va a estar más madura la situación. Pues este lunes pasado salió el documento guía que habla de la implementación del mandato ejecutivo. Entonces fue como una bola de cristal, el momento perfecto para hacer este evento. Y bueno, Carol, no quiero robarte tiempo. Vamos a empezar. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ti y luego ya entramos en materia? Bueno, hola a todos, a todas. En honor a tanto a Flor como a Nora, como a todos los que nos están acompañando desde México, me puse un atuendo que me parece muy lindo, que compré en México justamente cuando vi a Nora en ese congreso. Entonces, estoy usándolo hoy. ¿Y qué les cuento de mí? Que me encanta viajar, empecemos por ahí. Y además de eso, pues que me encanta el acceso lingüístico, es mi misión, mi pasión y quiero básicamente hablar sobre acceso lingüístico a todas horas. Entonces, eso puede ser un defecto también, pero eh, cómo llegué al tema fue a través de ser intérprete y de conocer a unas personas muy especiales, pero en especial un paciente particular que realmente me enseñó con su experiencia de vida lo importante que es el idioma para todos los seres humanos y especialmente cuando se trata de acceder a servicios públicos como la salud, la justicia, la educación. Este paciente que fue a mi hospital estaba muy aliviado cuando vio que llegó su intérprete, que era yo, porque a él le habían cancelado la cita 2 meses antes porque no habían agendado un intérprete. Entonces, me puso mucho a pensar en la importancia del acceso lingüístico, lo que significa para las personas que no hablan el idioma dominante y realmente el papel que juegan los intérpretes y traductores también en facilitar este acceso a los servicios públicos. Entonces me dediqué a estudiar el tema más a profundidad cuando estudié trabajo social. Básicamente lo que hice fue volverme la estudiante más cansona, como diríamos en Colombia, no sé cómo dirían en México, pero que todo el tiempo está ¿y qué del acceso lingüístico? Pero aquí donde está el límite de English Proficient. Y así básicamente todo lo que hice fue en acceso lingüístico en trabajo social y luego monté mi empresa que se llama Equal Access Language Services, como ven acá, y que tiene como fundamento el acceso igualitario. Maravilloso, me encanta, me encanta. Y creo, Carol, le comentábamos acá tras bambalinas antes de empezar que yo, a pesar de que tengo muchos años dedicándome a la interpretación, pero principalmente a la interpretación de conferencias desde México, para mí fue aprender en los últimos años, ha sido un aprendizaje lo que es el acceso lingüístico, el concepto de acceso lingüístico, incluso conceptos relacionados, ¿no? Dentro del mercado de Estados Unidos, pero que se pueden extrapolar a otros mercados, como por ejemplo el LEP. Entonces, no sé si nos puedas definir qué es el acceso lingüístico, porque manejamos mucho el término, pero para que todas entendamos lo mismo, ahora que vamos a empezar a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Gracias. Sí, el acceso lingüístico es básicamente el derecho que tenemos todas las personas de acceder a los servicios en un idioma que podamos entender. Sí, entonces, cuando nos ponemos a pensar acerca de la profundidad de esta frase, es que realmente nosotros debemos poder culturalmente entender qué está pasando cuando estamos enfermos, cuando necesitamos acceso a la justicia o a la educación.
Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, el acceso lingüístico es para todas las personas que no hablan el inglés o el idioma dominante, ¿sí? Se les ofrece servicios lingüísticos para que puedan comunicarse efectivamente. Y de la misma forma, hay que ver que el acceso lingüístico no solamente opera en una dirección o no solamente beneficia a las personas que tienen acceso, que tienen eh, inglés limitado o el idioma dominante limitado, sino también acceso para todos los profesionales que quieren proveer un servicio ético para aquellos, para la comunidad a la que sirven. Ese es el acceso lingüístico, es todo lo que involucra Ok. poder entender una conversación en estos contextos. Fíjate que cuando yo empecé a escucharte a ti, a Bill Rivers, a mucha gente que habla de acceso lingüístico en el mercado de Estados Unidos, empecé a darme cuenta de que desde hace muchos años yo traduzco materiales que se utilizan justamente para el acceso lingüístico. Y ya nos dirán aquí, pónganos en el chat nuestros colegas que nos acompañan si es el mismo caso, porque por ejemplo, desde hace muchísimos años yo traduzco materiales de hospitales para pacientes, es decir, si llega una mujer a punto de dar a luz, le van a dar un folleto, etcétera, y eso está en español. Y eso se traduce a muchos idiomas más. Entonces, yo no dimensionaba que esto es con el fin de ofrecer ese acceso lingüístico dentro de Estados Unidos a personas que viven en Estados Unidos y que necesitan, pues, entender en momentos críticos esa información, ¿no? Entonces, yo Claro, creo que, ujú, sí, no, no, adelante, Carmen. es como una rampa. Entonces, si tú usas una silla de ruedas para que tú puedas acceder a un edificio, debes tener una rampa. Lo mismo es como el acceso lingüístico, es esa rampa que les permite a las personas acceder a ese servicio. Qué bueno que mencionas eso porque justamente en lo que estaba leyendo de esta semana, el documento guía que se emitió esta semana, están tratando de eliminar digamos, ese paralelo que se podría hacer entre una necesidad por discapacidad y una necesidad por falta de recursos lingüísticos. Entonces, creo que ahí se pone la cosa un poco interesante. Entonces, vamos a hablar y si nos puedes contar. Yo creo que por todo el mundo dio la vuelta el hecho de que el presidente Trump emitió el mandato ejecutivo 14224 diciendo que el inglés sería el idioma oficial de Estados Unidos. Y como que al resto del mundo dijimos, pues, ok, pero ¿qué significa para la gente en Estados Unidos eso, Carol? Muy buena pregunta, porque muchas personas en Estados Unidos la reacción fue como que no teníamos ya inglés como el acceso, como el idioma oficial. Esa fue la primera reacción de las personas que no están en el medio, incluso personas que están en el medio, intérpretes y traductores que pensaban que nosotros teníamos un idioma oficial. Lo segundo es que ¿por qué se decreta un idioma oficial? Hay que pensar en el por qué. Y en muchas instancias se decreta un idioma oficial para protegerlo. Entonces, digamos que se señale el catalán para proteger el catalán como idioma oficial. Es un ejemplo. ¿Ustedes creen que el inglés necesita protección de algún tipo? ¿Creen que algún día se va a extinguir como idioma? Entonces, realmente es poco claro en términos del trasfondo de por qué se genera esta ley, ¿sí? Porque los Estados Unidos nunca ha tenido un idioma oficial y para los que nos están acompañando, nos empezaron a acompañar ahorita, pues sí, los Estados Unidos siempre ha sido multilingüe, toda la vida, desde que se fundó. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestros padres que fundaron la patria dijeron, no podemos poner un idioma oficial porque resulta que tenemos muchos idiomas ya que estamos hablando. Antes éramos incluso más, había una proporción más grande de personas que no hablaban inglés en los Estados Unidos. Entonces, como que el fin de la ley, según, o sea, lo declarado, pues lo que dice oficialmente la ley es que es para hacer más efectivo los servicios del gobierno, ¿sí? Y para ayudar a que la gente se asimile más. Entonces, tiene una postura de asimilación, que más o menos asimilación forzada, que la gente pues tiene que aprender a hablar inglés. Y pues eso obviamente tiene connotaciones un poco peligrosas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta ley que se emitió retira
toda la orientación previa que existía desde el 2000. eh, y ustedes deben haber escuchado hablar del decreto presidencial 13166, que explicaba exactamente cómo eran que las agencias gubernamentales tenían que implementar el acceso lingüístico, y era un documento absolutamente brillante que yo todavía utilizo en mis capacitaciones sobre acceso lingüístico. Entonces, esta nueva ley quita esa orientación que existía, ¿sí? Y había un recurso fundamental que se llama lip.gov, y todos esos materiales se han suspendido para que se examinen, ¿sí? Y haya como un escrutinio para saber si realmente están o, siendo cuidadosos, si quieres, con qué tanta traducción están ofreciendo, ¿sí? O qué tanto se está facilitando el multilingüismo. Y algo que dice la orden presidencial o el decreto presidencial 14224, que me parece muy desorientador, es decir que la orden previa estaba básicamente impidiendo que hablaran y que la gente hablara inglés, o estaba desanimando a la gente que hablara inglés. O sea, una cosa un poco absurda. Entonces, las organizaciones a través de esta ley van a tener que hacer como un inventario de los servicios multilingüísticos que ofrecen, ¿sí? Y también hablan de que el gobierno va a emitir una nueva guía después de que hagan una examinación completa de cómo usa la gente los recursos, los idiomas, la traducción, cuánto están utilizando en traducción e interpretación, qué recursos están utilizando. Entonces, que después van a dar una ley perdón, una guía, una nueva guía, y le van a permitir en algún punto a la gente a que opine. El comentario público viene, como ustedes saben, siempre que se forman nuevas leyes o se hacen nuevas cosas que tienen que ver con órdenes presidenciales o con mandatos, etcétera. Hay un periodo en el que el público tiene que dar su opinión. Entonces, cuando ese momento llegue, por favor, estén pendientes, porque ahí es cuando todos podemos decir qué opinamos de esos cambios. Entonces, grosso modo, de pronto, pues obviamente no está súper detallado. Eso es lo que quiere decir esta nueva orden presidencial. Y bueno, me encanta que nos haces un llamado a la acción ahí al final, nos dices, hay que estar muy pendientes para que cuando llegue el momento de opinar, podamos opinar. Y yo creo que aquí, Carol, es donde tenemos que dejar de pensar, porque veo muchos de los colegas que estamos aquí, creo que la gran mayoría no estamos en Estados Unidos, aunque sí veo algunas personas, hola, hola, que sí están en Estados Unidos. Pero yo creo que esto no es algo que atañe únicamente a la gente en Estados Unidos, ni a los lingüistas, a los traductores, intérpretes de Estados Unidos, porque finalmente es nuestro mercado, nuestro campo de acción en la interpretación y en la traducción es global. Y como ya comentábamos anteriormente, y Manés me confirma que lo mismo pasa en su caso, a pesar de que nosotros, por ejemplo, yo estoy en México, pero mucho de mi trabajo viene a partir de esa necesidad de acceso lingüístico que existe en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que como Carol nos está diciendo, muchos de esos recursos se van a poner bajo revisión. Se invita a las agencias a que decidan por su cuenta si consideran necesario o no seguir ofreciendo materiales traducidos, seguir ofreciendo servicios de interpretación, etcétera. Y Carol, lo primero que me viene a la mente aquí es, ¿y qué va a pasar si alguien está en una situación de urgencia? ¿Hay alguna excepción que se indique en la ley o en este documento guía para esas situaciones de urgencia? ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, muy buen punto, Nora. Primero, una cosita que quería acotar de lo anterior es que se está animando a que los fondos excesivos que se usen para traducción se reinviertan en aprendizaje del inglés. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, y podemos hablar más de lo inglés en otra pregunta subsecuente, pero lo que me preguntas con respecto a urgencia, sí, hay algo muy importante que quiero que quede súper claro. Esta ley no revoca el derecho que tú tienes fundamental de no ser discriminado por tu origen nacional, y tampoco revoca la sección 1557 del Affordable Care Act. No lo revoca. Entonces, en ese sentido, pues las personas todavía pueden
exigir un intérprete. Y es decir, esto es lo que yo pienso, sí, no, esto no es lo que dice la ley. Lo que yo pienso es que tenemos que seguir exigiendo este derecho civil, ¿sí? Porque mm, el hecho de que esto esté en un documento o esta ley se haya emitido no quiere decir que nos quita nuestros derechos fundamentales. Hay el peligro de eso, sí, ese es el llamado, por eso es el llamado a la acción, porque esto es un derecho. Y los derechos no deben ser condicionados a que hablemos inglés. Es decir, tú tienes derecho al acceso a un hospital o derecho al acceso a la justicia o al derecho a la educación ya como un decreto por el decreto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Nosotros seguimos teniendo derechos y hay que pedirlos. Entonces, yo pienso que la invitación es a que sigamos pidiendo por ese intérprete y bueno, ya yendo más allá de la pregunta, es educar a otros profesionales con los que nosotros trabajamos, es decir, los médicos con los que interactuamos, a quienes les interpretamos también, los abogados con quienes interactuamos, las profesoras de escuela, todos estos otros profesionales que también trabajan con la misma población multilingüe, que entiendan que ofrecer acceso lingüístico es parte eh, de su voto profesional también. Es decir, como le cuento a todo el mundo, yo me leí todos los códigos de ética de las trabajadoras sociales, las enfermeras, los médicos, los abogados, los farmacéutas y los odontólogos, y en cada uno de esos códigos existe un canon que dice comunicarse efectivamente con la población a la que sirve. Entonces, no es una cosa como que solamente nosotros podemos eh, pelear, sino que tenemos que decirle, oiga, usted, abogado, usted también tiene un deber de comunicarse completamente con esa persona a la que usted sirve o al médico también le atañe, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que de verdad empezar a tener ese tipo de conversaciones porque es la mejor manera de cambiar la panorámica. Es decir, ahorita estamos en un periodo reactivo. Uy, esto nos está pasando porque nos están quitando básicamente cosas básicas y están amenazando derechos y empezar a pensar, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos copiar de otras poblaciones que han hecho, que han exigido un derecho ya de una forma en la que está inscrita en la ley, no solamente como una orden presidencial, porque como ustedes saben, las órdenes presidenciales tienen otro tipo de obligación que las leyes que pasa el Congreso, no son tan fuertes como las leyes que pasa el Congreso y lamentablemente están sujetas al vaivén de los presidentes. Entonces, si un presidente le da la gana quitar una orden ejecutiva, la quita y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una buena oportunidad para que nosotros digamos, toca volver esto ley, o sea, toca volver esto ley pasada por el Congreso. ¿Y qué podemos ver que nos sirva para hacer eso? Entonces, lo que digo, comentar con otros profesionales y observar qué ha hecho, por ejemplo, la gente que estableció la ley para derechos para discapacitados, ¿cómo es? La ADA, la Americans with Disabilities Act. ¿Qué hicieron esos grupos? Esos grupos eh, recogieron el apoyo de muchos profesionales para decir, para justificar. Y eso es lo que nosotros no estamos solos. Tenemos abogados, médicos que también esto les atañe y deberíamos unirnos y formar o sea, un proceso para crear un proyecto de ley y que esto se vuelva una ley. O sea, mejor dicho, voltear la torta, como decimos en Colombia, sí. Sí, acá diríamos darle la vuelta a la tortilla. Es. Bueno, pues mira, estoy haciendo un montón de notas acá porque me acuerdo, quiero contarles a todas las personas que nos acompañan acá en vivo o en la grabación, que cuando nos conocimos en persona, porque Carol Sí. y yo ya nos conocíamos virtualmente, pero cuando coincidimos en ese congreso en Ciudad de México, se me quedó tan grabado algo que hiciste, Carol. Carol llegó con espejitos y nos regaló unos espejitos así tapados que no lo tengo aquí conmigo porque estoy de viaje, pero lo tengo en mi escritorio en Chihuahua todo el tiempo. Y nos regaló a todos los asistentes un espejo y decía, ¿quién es el mayor defensor? No me acuerdo si decía del El acceso mejor lingüístico o defensor de de los los derechos lingüísticos, sí. derechos lingüísticos. Y entonces lo abrías, ¿y quién es el mejor defensor? Pues yo, ¿no? Entonces, eso me hace mucho pensar en lo que tú estás diciendo.
y vuelvo a lo que decía antes, podemos pensar, bueno, yo estoy en México, a mí eso qué, pero claro que sí tiene algo que ver, porque como decíamos, nosotros participamos en el mercado estadounidense. Entonces, tú nos dices, hay que tener esa conversación, hay que hablar con la gente, hay que hablar con los colegas. Y creo a mí lo que se me ocurre, claro, lo que tú hiciste se me hizo brillante de darnos ese espejo, dejarnos pensando. También hablamos en sobremesas, en coffee breaks, durante las charlas, etcétera. O sea, el tema está ahí y empieza a generar conciencia, ¿no? De Ujú. hecho, si nos ponemos a pensar, esta reunión que estamos teniendo hoy con tan maravillosos colegas que pueden estar presentes y los que puedan ver esto grabado, fue a raíz de eso, a raíz de que Carol se dio el tiempo para cuando estábamos sentadas en la mesa tocar el tema, educarnos, explicarnos, y entonces yo dije, bueno, esto lo tiene que oír más gente. Entonces Flor dijo, sí, y así se van haciendo esas cadenitas, ¿no? Creo que es bien, bien importante que lo hagamos, que no lo dejemos olvidado ahí empolvándose, sino que de verdad hablemos. Y quizás sentimos un poco como que, bueno, a lo mejor no es mi causa porque no es mi país, pero es que sí, porque estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Como tú bien nos has dicho tantas veces, Carol. Entonces, ¿qué podemos hacer concretamente, cada quien desde su trinchera, además de hablarlo en nuestras asociaciones, con nuestros colegas? En nuestras redes sociales, yo diría, hay que poner algo, ¿no? Porque ya la semillita se va plantando. Pero, ¿qué otras acciones nos puedes sugerir, Carol? Bueno, amigos, primero que todo, una cosa muy importante y es que, claro, está muy visibilizado en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que el acceso lingüístico esté limitado a los Estados Unidos. Si ustedes viajan a un país donde ustedes no hablan el idioma, se van a dar cuenta que si entran en una situación donde no pueden entender el idioma de ese país, pues van a necesitar acceso lingüístico. Entonces, esto realmente nos atañe a todos. Y como Flor pone en los comentarios, en nuestros países, todas las personas que hablan un idioma indígena, que no hablan, por ejemplo, español, yo me enteré acerca de los idiomas indígenas de mi país siendo intérprete, porque a pesar de que crecí en Colombia, nunca sabía que se hablaban estos idiomas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Visibilizar eso, visibilizar los múltiples idiomas que se hablan en nuestros propios países y tal vez preguntarnos, bueno, ¿y acá cómo funcionará esto? Por ejemplo, yo ahorita estoy en España y me pregunté, ¿cómo funcionará esto del acceso lingüístico? ¿Será que si yo voy a un hospital me ofrecen un intérprete? Lo dudo, ¿sí? No he llegado, pues gracias a Dios no he tenido que ir al hospital, pero me genera muchas preguntas. Entonces, o sea, es una respuesta, estoy tratando de llegar por las ramas al centro de la respuesta. Entonces, primero, es un derecho que nos atañe a todos. Entre más globalizado esté el mundo, más vamos a darnos cuenta de que el acceso lingüístico es una cosa universal porque vamos a estar viajando, Dios nos permita viajar. Y nos vamos a dar cuenta que la persona que se fue por ejemplo, hubo un caso recientemente en Colombia donde una mujer fue asesinada por su marido que era estadounidense y se le hizo un juicio en Colombia y solamente para un juicio creo que de 3 días, ahorita no recuerdo los detalles, pero un intérprete. ¿Ustedes se imaginan el cansancio de, de esa pobre intérprete después de 3 días? Esto no fue en Estados Unidos, esto fue en Colombia. Este señor estuvo con una intérprete, obviamente a la intérprete la escrutinizaron, pues se dieron cuenta que había traducido mal interpretado mal muchas cosas. ¿Y qué pasa? Que ahí falla todo, porque no solamente la pobre intérprete que está quemada, pues, pero falla el debido proceso para esta persona. Y si un abogado hábil puede decir, oye, a mi cliente no le hicieron un juicio adecuado porque no le dieron acceso lingüístico, ¿y qué pasa entonces con la víctima y la familia de la víctima? Entonces dice, ah, bueno, listo, si no hubo un juicio justo, señor, queda libre y la familia de la víctima sin justicia. Entonces, esto es un tema que trasciende todos los derechos públicos, todos los idiomas y todas las naciones. Entonces, parte de lo que podemos hacer es visibilizarlo y como profesionales ayudar a levantar la conciencia acerca de la importancia que es nuestro trabajo. Y ahora, ahí también hay que educarnos, por ejemplo, en todo lo que es inteligencia artificial, que es donde yo quisiera, Nora, que tú nos hablaras un poco, porque ahora la solución para todo es AI. AI o IA
No, no hay intérprete, pero porque pongamos una AI ya. Y de hecho, el nuevo decreto presidencial pone AI, pero lo pone con un corolario que dice AI responsablemente. Entonces nos podemos aprovechar de ese corolario y decir, vea, pero esto es lo responsable, es con la revisión humana, etcétera. Entonces, ¿por qué no nos hablas tú, Nora, un poquito para dejar también descansar al público de todo lo que yo estoy diciendo Ay, no, Carol, no de nos AI? cansamos de lo que nos dices. Pero de hecho, miren, no nos pusimos de acuerdo, pero esta es como que la transición perfecta porque yo acababa de tomar una nota. Primero quiero comentar lo que tú decías que le da en mi mente otro giro a esto del acceso lingüístico, porque siempre lo pensamos como acceso lingüístico es que la persona, el LEP, es decir, el Limited English Proficient, la persona con dominio limitado del inglés, tenga alguien que le traduzca o alguien que le interprete, ¿no? Pero también lo que acabas de decir es súper importante. No nada más alguien que traduzca el material o alguien que interprete un evento, sino que lo haga de manera profesional y en condiciones dignas, ¿no? O sea, en condiciones dignas de cómo vas a tener un intérprete durante 3 días en una situación tan pesada. Eso, en realidad, el acceso lingüístico tiene muchas vertientes, por lo que nos estás diciendo. Y Claro. entonces vuelvo a que hay que ir a nuestras asociaciones y también mover el tema por ese lado. Pero luego me hace pensar, cuando decías el ejemplo de voy a otro país, no sé, yo no hablo el idioma, no lo conozco, ¿me van a dar ahí acceso lingüístico? Y la responsabilidad o la iniciativa ahora está, mucha gente está tomando la iniciativa de decir, bueno, todos tenemos un teléfono inteligente, aquí puedo poner el Google Translate, etcétera. Y yo vi en este documento guía que se publicó el lunes que justamente yo no sé mucho de acceso lingüístico, me declaro en proceso de aprendizaje totalmente y estoy aprendiendo de Carol y muchas personas expertas más, pero sí sé de dos cosas que se mencionan ahí. Y una de ellas es lo que habías mencionado antes, que los fondos se van a dirigir mejor a enseñarle inglés a la gente. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido maestros de inglés? Pónganme ahí un uno en el chat si han sido maestros de inglés o de alguna otra lengua, ¿no? No nada más de inglés. Pero creo que muchos, ahí estoy viendo que Stephanie dice que ella sí, y también Jorge, em, Estefana también, Zaira, Coral, Manés, creo que todos, ¿no? Porque esto es como que parte de Lucrecia, Cintia. Bueno, ahora díganme, ¿qué tan rápido aprende la gente inglés y qué tan bien lo aprende en ese tiempo? Porque estamos hablando de que si se trata de una, si también Mariana, claro, casi todas hemos sido maestras de inglés o maestros de inglés. Y entonces, ¿qué tan rápido aprende la gente y qué tan bien lo aprende? Porque creo que esto es cuestión de constancia, de tiempo, etcétera, e incluso de habilidad. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo? Yo me acuerdo de una teoría donde hay gente que es muy buena para aprender idiomas, otra medio buena, otra de plano muy mala. Y aunque esté viviendo, por ejemplo, en el país donde se habla el idioma, nunca lo logra dominar por completo, aunque lo esté estudiando. Carol, creo que tienes algo que decir ahí al Yo respecto. tengo una analogía con eso. O sea, este nuevo decreto presidencial es como decir, cuando nos está incitando a que no, la gente es lo que tiene que aprender inglés, si esa es la solución que ve. Es como si todos nos montamos en un avión y el piloto nos dice en algún momento en el aire, nos dice, de ahora en adelante pues no van a tener paracaídas, pues tienen que aprender a volar. Entonces, a ver, tírese ahí y pues que le vaya bien. Y entre más se tire y más se caiga y se pegue, pues de pronto en algún momento aprenderá a volar. Es así de absurdo. Sí. Entonces, cuando ayer yo estaba leyendo y repasando la ley un poco y había algunas cosas que me causaban, o sea, yo dije, no vuelvo a estudiar esto mientras estoy comiendo, porque o sea, me pareció tan ilógico, pero bueno, es un poco esa la analogía, es un poco exagerado, obviamente, pero tú no puedes forzar la asimilación y tampoco puedes condicionar los derechos al aprendizaje de un idioma. Tú no le puedes decir a una persona, no sé si le voy a dar derecho a que usted acceda a la educación porque tiene que aprender inglés antes. No, eso no puede ser. ¿No? Y Y fíjate, yo creo que quienes hemos dado clases de inglés, yo durante el tiempo, yo nunca he sido maestra en una escuela, siempre di clases, hace mucho tiempo que ya no, pero siempre di clases de inglés a ejecutivos en empresas, entonces, y a médicos particulares. Entonces,
¿Estás de acuerdo que un ejecutivo de alto nivel de una empresa es una persona inteligente? Un médico es una persona inteligente, pero cuando está tratando de aprender inglés no suena muy inteligente. Ustedes me dirán si sí o si no. ¿Por qué? Porque no puede expresar sus ideas. O sea, la persona más brillante del mundo, cuando tiene que expresarse en un idioma que no domina, no lo logra hacer bien. Y no nada más eso. Muchos de esos estudiantes que yo tuve en algún momento siguen siendo mis clientes de interpretación hasta la fecha. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo ya sé inglés, ya me defiendo, como dijo Manés, para ir de compras a San Antonio, pero si se trata de una auditoría en mi empresa, yo quiero intérpretes profesionales. Si se trata de que tengo que traducir documentos para un diagnóstico médico, yo quiero un traductor profesional. No me voy a arriesgar a hacerlo más o menos con lo que sé. Entonces, por esa parte, el aprendizaje del inglés, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carol, es aventar a la gente sin paracaídas y luego encima condicionar el acceso es una cosa que yo pienso, sin conocimiento de causa, es mi opinión nada más, pero quien redactó eso, a quien se le ocurrió eso, jamás en su vida se ha parado a dar una clase de idiomas y no sabe lo que se requiere para que una persona ¿verdad? realmente domine el idioma, ¿no? Y luego, la otra parte de la inteligencia artificial. Recientemente tuvimos la cumbre de inteligencia artificial en la interpretación y una de las sesiones que hicimos ahí, Josh Goldsmith y yo, es que decidimos poner a prueba algunas de estas aplicaciones o, pues sí, aplicaciones porque todas se usan en el teléfono que pueden supuestamente interpretar, ¿no? Interpretar, por principio de cuentas, pues la interpretación en ese caso jamás es simultánea. Entonces, en una situación, por ejemplo, donde te están diciendo la información en el momento y que tú la necesites al momento y todo eso, eso no se va a poder. Y segundo, hay un montón de errores. La aplicación deja de funcionar, deja de interpretar, entiende una cosa por otra, porque siempre va a depender de la calidad del audio, de la calidad de expresión, la habilidad de expresión de la persona que está hablando, que como me han contado mis colegas de Estados Unidos que trabajan en hospitales, en cortes, etcétera, no siempre la persona a la que le estás interpretando se expresa bien. Tú le tienes ahí que estar más o menos adivinando un poquito. Ujú. Entonces, ¿qué tan eficiente y qué tan eficaz es la inteligencia artificial para estas cosas y la traducción automática? Para algunas cosas sirve, para algunas cosas yo no me arriesgaría. Pero aquí, Carol, parece que la decisión del uso de estas tecnologías como sustituto de un traductor o un intérprete profesional queda a criterio de quien dirija las agencias. ¿Entendí bien eso al leer la ley? O sea, no va a decidir el usuario, sino que va a decidir, no La sé, agencia. la agencia. Y sí, es decir, parece que va a haber un escrutinio, ¿no? Que van a ver qué tanto, que si se está utilizando demasiado, digamos, la traducción, pero parece que hay cierto nivel de autonomía en términos de la institución en decir, bueno, esto me parece esencial. Entonces, por eso nosotros debemos educar y respondiendo a una pregunta que me hizo Carla antes de cómo hablar sobre el tema del acceso lingüístico con naturaleza sin sentirse uno como intérprete, que hay un conflicto de interés en medio. Nosotros tenemos el conocimiento técnico y así como nosotros permitimos que un médico nos diga, no, usted, o sea, usted tiene este problema, no ese que le dice Google, sino este que yo soy médico que sé. No tienes que mostrarlo como una queja personal, ¿sí? Entonces, sino como, mire, yo sé de esto, esta es mi experticia como conocedor del acceso lingüístico y elemento fundamental del acceso lingüístico, y entonces ayudarle a las agencias precisamente a entender por qué todas las traducciones que tienen son esenciales, porque les previene errores, es un asunto de seguridad, por ejemplo, en un contexto clínico es un asunto de seguridad al paciente, es un asunto de manejo de riesgo, es un asunto de, bueno, supongamos manejo de riesgo y seguridad al paciente. Entonces, son esenciales y parte de ti, de lo que tú tienes que hacer es conocer qué lo hace esencial, educarte un poco en manejo de riesgo o en cosas de seguridad del paciente y educar al médico o a la enfermera o a quien tengas acceso en por qué esto puede ser un riesgo. Entonces, si nos educamos en cómo la comunicación conlleva riesgos si no está bien hecha,
nos permite hablar con propiedad a otros profesionales que necesitan saber, ¿sí? Entonces, para que ellos puedan decidir, ok, entonces realmente todas las traducciones que tenemos aquí son esenciales porque son consentimientos médicos, son encuestas de satisfacción, son toda la encuesta premédica, por ejemplo, o las cosas, los documentos que uno firma en el tribunal. Resulta que si uno se pone a pensar bien, todo lo que está traducido es esencial. Y sencillamente justificarlo así, no decir, no, de pronto a la persona no tiene que saber dónde estacionar. No, sencillamente muchas cosas son esenciales y lo podemos justificar de tal manera. Exacto. Sí, entonces es también lo que dice acá Flor, ¿no? ¿Por qué deberíamos sentir culpa o sentir un conflicto de interés? Al contrario, estamos sirviendo, estamos poniendo al servicio de las personas con quienes interactuamos nuestra experiencia, como bien dices, Carol, para aconsejarles en la mejor manera de hacer las cosas. Claro, Aquí, pero déjame acotar una cosa también. Yo creo que la pregunta también está un poco, y corrígeme, Carlos, si estoy en lo incorrecto, pero a veces no queremos sonar como, es que yo soy la que tiene este trabajo y no quiero perder mi trabajo y por eso le estoy diciendo esto, sino por eso tenemos que desapegarnos un poco de, pues, de esa identidad, sino vea, puede ser cualquier intérprete, pues no tengo que ser yo, pero le digo, estas son las consecuencias, permítame, le digo, aquí está el documento, etcétera, o aquí está mi agencia que me mandó, usted puede consultar con ellos, tal cosa, o sea, tenemos que empezar a establecer una relación un poco más íntima si somos freelancers con las empresas que nos mandan y decir, oigan, ustedes, ¿cuáles son sus políticas de acceso lingüístico? ¿Será que me pueden mandar algo que yo le pueda mostrar al médico, o por lo menos en los tribunales? Yo he citado documentos de Najid varias veces. No vea, es que nosotros no podemos interpretar videos por esto. Esta es la recomendación de Najid. ¿Y qué pasa? Que en Maryland tenemos la fortuna que muchos jueces han aprendido de eso y entonces en un juicio posterior, cuando el abogado que no sabe dice, no, pues que el intérprete interprete el video con la evidencia, entonces el juez le dice, no, porque es que ellos no pueden hacer, y el juez se apropia de la justificación que tú le enseñaste meses atrás. Sí, nosotros sí tenemos impacto y tenemos muchísimo poder si lo sabemos ejecutar. claro, yo creo que incluso con esto que nos sugieres y con los comentarios que estoy viendo acá en el chat, por ejemplo, Mariana decía, hay que hacer las paces con lo que nos toca aprender, con lo que nos toca y aprender a ser defensores, voceros, etcétera. O, por ejemplo, Alcira dice, hablar con la seguridad de que sabemos y conocemos las consecuencias de hablar correctamente y evitar caer en riesgos de salud para los pacientes, etcétera. Yo creo que incluso valdría la pena pensar en hacer grupos de práctica, ¿no? Donde nos reunimos a pensar cómo hablar con el cliente, porque igual que con cualquier otra habilidad y cualquier otra cosa que hagamos, no es lo mismo tratar de pensar en las palabras en el momento, que si ya tienes tu mensaje bien pensado, bien practicado, ya lo rebotaste, como decimos acá, con alguien y que te digan, no, mira, eso sí suena mucho a quejas y como whiny, ¿no? Como dice Carol, de que, ay, oiga, es que es mi trabajo y no lo quiero perder, sino que suene a, yo como profesional de la lengua, este es mi consejo, ya usted decide, ¿no? Porque finalmente pues la gente tendrá que decidir, pero yo creo que sí valdría la pena hacer algo así. Flor, te veo Flor, por abriste acá. tu cámara. No, Viene, Flor, perdón viene. por meter la cuchara. Lo que Por pasa es que favor. también está esta noción, ¿no? De que es rendición de cuentas, ¿no? Qué bueno que como profesionales nosotros estamos listos y dispuestos a, vamos a hacer rendición de cuentas. Pero el tema del conflicto de interés, yo siento que tenemos que defenderlo cuando vamos contra la gente del gobierno que está en el poder, el Big Capital, o hasta las mismas asociaciones de intérpretes y traductores que luego hacen sus negocios ellos para ganar en lo personal a través del poder que le da una asociación. Ahí sí, totalmente, porque estamos viendo cómo se abusa del poder, pero un intérprete no tiene un poder tan grande como para abusar así del poder o que, ay, no, sí, el conflicto de interés de un intérprete Ay, que no vive existe, de sí, un ¿verdad? sueldo mensual es un conflicto de interés insuperable. Por Dios, porque aparte estamos también defendiendo a comunidades, a las comunidades que servimos. Entonces yo creo que intérpretes tenemos que cuestionarnos en dónde hemos introyectado culpas de colonialismo, ¿no? Porque donde se ha usado a la interpretación, a la traducción, pues sí, para controlar a otros y nos aprendimos, introyectamos todos esos mandatos que creo que no podemos hacer una defensa efectiva si nos la seguimos creyendo, ¿no?
como que no Claro. tenemos derecho de defender nuestras fuentes laborales o las comunidades con las que trabajamos. Ah, yo sí diría aguas. Y Pero algo que es muy importante de lo que tú dices, Flor, es nosotros tenemos la posibilidad de cambiar un poco la narrativa también. No solamente es la persona que no habla el idioma dominante, sino que nosotros estamos interpretando ahí para el médico, el abogado, el juez. Y cuando lo presentamos en términos de cómo les impacta a ellos ponen más atención, porque lamentablemente nosotros estamos estructurados en cómo me afecta a mí, no en cómo le afecta a este pobre señor, sino cómo me afecta a mí. Entonces, cuando les voy a dar un ejemplo, cuando yo trabajaba en el Hospital Johns Hopkins, yo dejé de presentarme como buenas tardes, mi nombre es Carol Velandia y yo soy la intérprete de fulanito de tal. En vez de hacer eso, yo dije buenas tardes, mi nombre es Carol Velandia, yo soy la intérprete del doctor Mengano. Y créanlo o no, la dinámica empezó a cambiar poco a poco. Porque entonces yo dije, pero el doctor ya está listo, o porque al principio cuando yo decía de fulanito de tal, vaya, sí, ya está, siéntese. Me ponían a esperar 2 horas. Y decía, pero qué gasto de recursos tan impresionante. Cuando yo decía, yo soy la intérprete del doctor tal cosa, o yo voy a ser su intérprete, eso lo digo ahora mucho a la fiscal. Siempre me voy al señor que supuestamente dirige la dinámica de poder, ¿no? Buenas tardes, yo soy su intérprete. No, yo no soy quien la necesito, es fulano. Perdón, ¿usted habla español? Ok, entonces yo también soy su intérprete. No es que lo haga así todas las veces, pero es como darle el mensaje. Yo soy su intérprete, ¿sí? Y no solamente la del pobre diablo, por decirlo así, como lo ven ellos. Entonces, eso cambia la dinámica. Nosotros tenemos con la manera de nada más de presentarnos mucho poder de cambiar una dinámica y una idea de quién somos, ¿sí? Entonces, claro. Es como cuando se habla de traducción feminista, ¿no? Hay mucha gente que siente mucha culpa por expresar, pues es que lo que está usted diciendo es misógino y yo soy mujer y de alguna manera me afecta. No, 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 un intérprete tiene que ser invisible. Ese es el tipo de cosas que yo aquí en los cafés siempre estoy tratando de que cuestionemos. Y en qué momento un intérprete tiene permiso o se da a sí mismo el permiso de tener una voz propia y defender su punto de vista también, ¿no? Buenísimo. Y, exactamente. y me encantó ese tip y creo que a toda la gente aquí también, porque estamos viendo que, claro, la manera en que nos presentamos, etcétera, y este con una preguntita generas ya conciencia y dices, bueno, sí es verdad, ¿no? Me están ayudando tanto a comunicar mi mensaje como a entender yo Sí. el mensaje que viene de allá para acá. Y dice acá, ay, perdón que no alcanzo a ver el nombre, pero me encantan todos los tips. Power Talk. Sí, Anita, sí, creo. no, Sí, y de buenísimo. verdad, miren, cosas cambian la dinámica. Yo pienso que a veces los intérpretes necesitaríamos clases de actuación, para ser honesta, lo digo sin broma, porque nosotros llegamos y nos comportamos en un tribunal, por ejemplo, lo he visto yo de muchos colegas pequeñitos, porque como nos metieron la idea de que somos invisibles, y una cosa es ser transparente y otra cosa es ser invisible, muy diferente. Ser invisible es que tú no existes. Ser transparente es que tú permites el flujo de comunicación y lo haces tan bien que la gente no nota que estás ahí preguntando, ¿y qué? ¿Y cómo? Y perdón, me repito. No que perder repetición sea malo, sino que ser transparente es muy diferente a ser invisible. Entonces yo diría, ¿por qué digo lo de las clases de actuación? Porque yo he visto a muchos colegas míos que se empequeñecen en un juicio y no proyectan la voz y no demuestran su competencia. Y es súper importante demostrar nuestra competencia. O sea, lo primero, tener un absoluto dominio del tema o del idioma, ¿sí? Para sentirnos, ok, estamos capacitados y luego ya el añadido es, también los voy a educar sobre acceso lingüístico, pero lo primero es sentirse que perteneces ahí y que no estás ahí para ayudar a alguien inferior, sino que estás ahí para facilitar la comunicación. Es una postura muy diferente y es algo que yo le critico al documento de la ley que dice que la ley anterior, el Executive Order 13166, estaba ahí para instigar básicamente el multilingüismo y evitar básicamente que la gente hablara inglés. No, está ahí para instigar, para fomentar el acceso. Esa es la diferencia. Entonces, pero ¿qué pasa? Una ley así que nos diga, no estaba ahí. Ellos estaban tratando de que la gente no aprendiera inglés. Imagínense ese discurso. Entonces, tenemos que combatir esa idea porque no es cierta.
Súper cierto. Y luego pasan cositas en nuestro trabajo. Por ejemplo, hablábamos un poquitito antes de empezar el café de la cuestión de la inclusión y la exclusión, que puede ser algo tan tonto como esto que les voy a platicar. La semana pasada yo andaba en un evento de interpretación y cuando termina todo, ya ves que dicen, bueno, ahora una foto del grupo, ¿no? Y nos pusimos todos en la foto y empiezan afuera y empiezan a usar un dron para tomar la foto. Entonces, pues obviamente jugar con el dron, ¿no? Y entonces había alguien que ya estábamos afuera, ya las intérpretes no traíamos equipo, el ponente se puso muy lejos de nosotras. Y entonces empiezan a decir la gente que estaba ahí y ahora hagan esto, y ahora hagan tal cosa, ¿no? Para la foto. Se termina el evento y cuando íbamos en el carro de regreso al hotel, me dice el ponente, vi las fotos y, o sea, medio en broma y medio en serio, ¿no? Él habla inglés, obviamente, y me dice, vi las fotos y yo parezco tronco ahí, parezco un maniquí, porque todo el mundo saludando y yo no saludaba porque yo no entendí las instrucciones de lo que había que hacer. O sea, algo tan sencillo y tan tonto como eso, ¿no? Pero que él incluso sintió la necesidad de expresarlo después de que había ocurrido eso. Entonces, el acceso lingüístico también sirve, o la falta de, para incluir o para excluir, ¿verdad, Carol? Claro, muy importante que tengamos en cuenta eso. Sí, es, como digo, como decimos antes, nos ayuda a participar, a ser participantes en la sociedad. Si no entiendes lo que pasa a tu alrededor, no puedes participar y el idioma es una cosa clave, ¿sí? Claro. Incluso, cuando tú diste tu ejemplo del dron, yo estaba pensando en un señor que estaba haciendo bungee jumping y saltó cuando no debía porque entendió mal, como estaba en otro país, no entendía, terminó muriéndose. O sea, cosas así de absurdas pueden ocurrir cuando no tenemos cuidado, o sea, le puede costar la vida a alguien. Claro. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de inclusión, porque se habla tanto del tema de inclusión, una cosa que descubrí es que en los temas de diversidad, equidad e inclusión no se habla del acceso lingüístico como parte de la inclusión. Y lo digo porque me interesé tanto en el tema que yo estudié por 3 meses, hice como un diplomado en la Universidad de Cornell, que se supone pues tiene una muy buena reputación en este posgrado en diversidad, equidad e inclusión, y lo hice porque yo quería saber si se hablaba de acceso lingüístico, y les prometo, no se habla de acceso lingüístico. Mm, Lo cual me dio dos mensajes. Es como que, ¿cuál inclusión? ¿De qué estamos hablando? Si no hemos estado incluyendo a los 26 millones de personas que no hablan inglés. Y por otro lado, tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, cuando Mariana Santiago me pregunta que si la sociedad civil hay algo que podemos hacer, yo les digo sí. Sí, porque todos conocemos a una persona que tiene limited English proficiency o limited Spanish proficiency o que tiene o que no habla el idioma dominante o una persona que viaja, o sea, todos teniendo estas conversaciones en cualquier café, no solamente en nuestro café aquí, ayuda a hablar del tema, así como los temas, digamos, de que nos gustan hablar de, no sé, por poner un ejemplo, el feminismo o temas de otros derechos, pues es que llegan porque se están hablando en todos los cafés, todos los bares, así es como ayudamos y educándonos acerca de cómo serán las leyes en mi país al respecto. La verdad, esa es una manera de ayudar e informarle a la gente de sus derechos. Pero Norita, yo quiero hacer una pregunta también y es, nosotros como intérpretes nos han, digamos, enseñado mucho que no podemos hacer defensoría, que no podemos ir y decirle, oiga, estamos violando los derechos lingüísticos. Y eso me parece un gran obstáculo para mí, porque yo digo, entonces, ¿cómo hacemos para defender este derecho? Tenemos que cambiar un poco nuestra idea de lo que es... o bien sea de las restricciones o de cómo hacerlo, o crear estos libretos de los que hablábamos hace un rato, de pronto tips de cómo abordamos esta situación. Y nosotros hicimos un taller en NAGIT, que es la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores de los Estados Unidos, de cómo hacer defensoría, cómo defendemos este derecho. Lo hacemos a nivel individual, o lo hacemos a nivel institucional, o lo hacemos a nivel gubernamental. De eso tenemos que hablar, de pronto tenemos que hacer más talleres al respecto para ver cómo hacemos si este doctor nos da lata que porque el paciente lleva 20 años y no habla inglés, ¿qué hacemos ahí? ¿Sí? ujú, claro. Podemos hacer.
Y yo lo estoy pensando, Carol, incluso, y ya Flor nos decía, ¿no? Bueno, hay que quitarnos la pena y levantar la voz cuando sea necesario, y como nos pone acá en el chat, darnos el permiso es siempre el primer paso. Y yo lo estoy pensando porque, bueno, creo que esto permea a todas nuestras esferas de acción, es decir, yo no soy intérprete comunitaria, entonces no tengo esa oportunidad del uno a uno ahí con el médico, con el abogado, etcétera. Yo soy intérprete de conferencias y a veces es a lo mejor un poquito peor, corríjanme mis colegas si me equivoco, porque estás sentada en tu cabina, guardada en tu cajita y sientes que así como que, ¿cómo le hago, no? O sea, como no es tan fácil intervenir en el momento. Entonces yo creo que esos talleres valiosísimos, Carol, y pues no sé, Flor, si a futuro se puede hacer aquí un café taller para que aprendamos a hacer esto, ¿no? Creo que es necesario y necesitamos la orientación de personas que conozcan sobre el tema. Y me gustó mucho lo que dijiste, Carol, los libretos, tener ya listos nuestros argumentos, nuestras frases, etcétera, para saber qué decir en el momento. Y me gusta mucho lo que estoy viendo acá de intervención y quiero en el chat. Y quiero agregar una cosita más respecto a lo que decías, Carol, de la gente que se hace chiquita de repente en situaciones donde no debería hacerlo, porque nuestro rol es de mucha importancia. Y creo que ahora con lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial pasa aún más o puede pasar debido a ese motivo. Y una parte importante es una falta de comprensión clara de lo que es este monstruo que es la inteligencia artificial. O sea, escuchamos inteligencia artificial y a menos que hayamos tomado alguna capacitación, que nos hayamos reunido con colegas para ver qué es esto realmente, cada quien tiene una idea distinta de lo que esto significa. Y yo solamente quiero aclarar muy brevemente que la inteligencia artificial tiene dos vertientes que no, en lo que a nosotros nos atañe, ¿no? Por un lado, la que nos podría sustituir, que es de la que estábamos hablando hace un momento, una aplicación en un celular que traduce o interpreta. Interpretar es darle demasiado crédito, porque en realidad no interpreta, sino que hace una cascada mediante traducción automática. Pero la otra, el otro tipo de inteligencia artificial es el que nos ayuda a nosotros, es decir, Manés y yo estuvimos hace poco hablando sobre el tema, cómo nos puede ayudar para hacer nuestro trabajo más ágil, para ser más rápidos, para ser más eficientes, etcétera. Creo que por ahí hay un micrófono abierto, si nos ayudan a cerrarlo. Y entonces, ¿cómo aprovechar esa otra cara de la inteligencia artificial? ¿Cómo aprovechar esa otra vertiente? Y no hay que sentirnos que, bueno, ya se acabó, disfruté mucho mientras fui intérprete, pero ya llegó, esto llegó a su fin porque llegaron los robots. No, 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 esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, estamos aquí, hay que reinventarnos, hay que, si lo vemos como un enemigo, que yo siento que no deberíamos, hay que entender de qué se trata esto, cómo me puede beneficiar y entender también los beneficios, las bondades y digamos, los problemas que tienen estas aplicaciones para poder ir. Entonces, no achicarnos, sino no hacernos pequeñitas, sino ir eh, con una opinión muy informada, hablar con nuestros clientes. Carol, Claro. te quiero preguntar una cosita más. Me llamó muchísimo la atención en este documento que se argumenta, en el documento estamos hablando del documento guía para poner en práctica el decreto ejecutivo, el decreto presidencial, se argumenta que anteriormente se había dado la interpretación de que no tener dominio del idioma dominante podría ser base de discriminación y por eso se daban todo el acceso, todos los servicios lingüísticos, ¿no? Y que ahora ya no se va a interpretar de esa manera. Es decir, sí, origen nacional, origen étnico, etcétera, siguen siendo bases de discriminación, pero no se va a incluir ahí la falta de dominio del idioma dominante, en este caso inglés. ¿Qué nos dices de eso? Sí, me parece un error fundamental y es un desconocimiento de todo lo que nos indica la sociología de la correlación entre idioma y origen nacional. Creo que a eso es a lo que te refieres, ¿verdad, Nora? Si te entendí bien, que dice ahí en el documento que no se va a interpretar como ese enlace entre origen nacional y el Sí, idioma, no va a ser ese justamente proxy. porque dice, mira, aquí tengo subrayado, en el legal framework, la parte del marco legal, dice, el dominio del idioma no es intercambiable con origen nacional o con raza.
Y entonces, como en la ley, que no sé cuál es, tú nos podrás decir, dice específicamente que sobre la base de origen nacional o raza no se debe discriminar, dice, bueno, sí, eso sigue, pero el dominio del idioma no se considera intercambiable con el origen nacional. Que yo la verdad, si lo pienso un poco, digo, bueno, a lo mejor es cierto, pero entonces lo están usando como una declaración generalizada para decir, bueno, de aquí nos agarramos para decir, el hecho de que tú no seas estadounidense, es decir, no debo discriminar en contra de ti porque tú eres mexicana, pero eso no significa que el hecho de que no hables inglés signifique lo mismo que ser mexicana y que entonces, como aquí no dice específicamente en la ley, falta de dominio del inglés, sino únicamente dice origen nacional o raza, no son la misma cosa, los separamos y entonces con eso puedo deshacerme de todo lo que sea acceso lingüístico. Em, pues como tú lo dices, yo pienso que es una un postulado peligroso porque sí, porque desmentiría todo lo que sociológicamente se ha demostrado de que tú, de dónde vienes, de dónde es tu idioma, ¿sí? Y lo que tú estás diciendo de que, no, ahora si no te prestamos acceso lingüístico, no quiere decir que te estamos discriminando por tu origen nacional. Bueno. Hay otros casos que han ya desbancado eso, como Lowe versus Nichols, que habla de que eso es o sea, el idioma es un proxy para el origen nacional. Entonces, para mí es peligroso que digan que no tiene que ver el origen nacional y que el idioma no es un proxy para el origen nacional. Está desconociendo años de conocimiento sociológico en que sí, obviamente el idioma tiene que ver con lo nacional, pero entonces lo que yo digo, porque yo también pensé en eso y lo subrayé, yo dije, ¿cómo así? O sea, están quitando, están condicionando todo. Y yo pienso que por eso sería importante, y vuelvo a lo que dije en un principio, en meterlo explícitamente en una ley que haya pasado por el Congreso, como de Americans with Disabilities Act. Porque esas leyes no están sujetas al vaivén de un presidente. Entonces tenemos, y ahí es donde yo pienso, donde nos podemos organizar como grupos, o sea, como movimientos, si fuese así, no solamente los intérpretes, sino todos los profesionales que trabajan con las comunidades multilingüistas, que son muchos, y emprender un movimiento similar al que generó la The Americans with Disabilities Act. Entonces, meterlo específicamente, ok, no nos lo quieren aceptar como proxy porque nadie se le ocurrió decir nada, no discriminar en contra del origen nacional y del idioma. Entonces, como faltó y del idioma, pues nos toca meter algo más fuerte para que pongan atención a la parte de y del idioma, que es el elemento discriminatorio. Y ahí tenemos todos agencia, y ahí es donde hay que defender. Y respondiendo a una pregunta que se hizo acá, que ni siquiera hemos hablado de las personas que son sordas o con audición limitada, de ellos y de la ley que los protege a ellos, podemos mucho aprender. No estoy diciendo que con esa ley se haya acabado la discriminación para ellos. Aún habiendo una ley que protege a las Que personas sordas, necesita mi papito, que aún habiendo necesita esto, ese eh, vamos a poner aquí mudo, aún existiendo esta ley, en todo caso hay discriminación. Entonces, imagínate, tenemos entonces que pensar la manera en donde podemos establecer una ley sólida que proteja a las personas que no hablan el idioma dominante. Porque el impacto es igual, esto es lo más importante de todo, es que independiente de si nosotros estamos de acuerdo que no hablar en un idioma sea una discapacidad o lo que sea, el impacto es el mismo, no entiendes. O sea que no escuchaste, o sea que no entendiste, no entiendes. Sí, o sea, es igual el impacto. Entonces tenemos que pensar en maneras creativas de subvertir esto en algo más fuerte. Muy, muy No sé si bueno. respondo a tu pregunta, divagué hay mucho. No, yo creo que nos estás dejando tantas cosas en qué pensar. Por último, quisiera, Carol, preguntarte un poquito, cuando este decreto ejecutivo salió en marzo, yo lo vi como bien dijiste tú, la mayoría de la gente dijo, bueno, pues como que ya era el idioma oficial, no sé para qué están haciendo tanto escándalo al respecto, pero luego de repente estamos aquí, 3, 4 meses después, y ya está
el documento guía que dice cómo se va a implementar. Ahora, mi pregunta para ti sería con dos puntitas. Una, ¿cómo me afecta a mí como proveedora de servicios lingüísticos al mercado estadounidense? Y dos, ¿cuándo me va a afectar? ¿Cuándo voy a, si es, es decir, cuándo voy a empezar a ver ese efecto? Yo me imagino negativo, ya tú nos dirás, ¿cuándo lo voy a empezar a sentir más? Según Sí, lo no, que dice la sí, ley. bueno, sí pienso que nos va a afectar. Prácticamente, o sea, va a haber, eso es lo que yo pienso, sí, que va a haber una reducción de solicitudes de intérpretes porque se van a buscar mecanismos facilitadores como la inteligencia artificial y no se va a hacer bien. Eso es que digamos la manera negativa de verlo. Y no, y ya nos está empezando a afectar. O sea, ya hay gente que ha perdido trabajo a la inteligencia artificial o que ya no lo llaman tanto. Y nuestro trabajo ha cambiado un poco en hacer un poco más de defensoría. O sea, casi que nos vemos volcados a hacer esto. Entonces, yo lo veo ya. Es más, yo diría que al principio hubo reacciones muy diversas y a mí algunos colegas me llamaron alarmista o qué sé yo, ¿sí? Pero yo debería montar un puesto de psíquica, porque te lo juro, yo dije, yo lo veía venir. Junto con Flor, ¿eh? Porque Flor tiene la bola de cristal, acuérdate. En serio, sí. Pero me llamaron alarmista, todo, y todo, y está pasando ya. Entonces, por eso creo que nosotros tenemos que elevar nuestra conciencia y ver la importancia del idioma desde un punto de vista más elevado, que tenga que ver con derechos, con cosas que son más del día a día, porque es la manera de cambiar la cultura. Y yo sé que suena grandilocuente decir, vamos a cambiar la cultura, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar el pensamiento al respecto del acceso lingüístico y lo bueno que ha hecho esta ley es que nos ha puesto a todos a pensar. Entonces es como cuando tú soplas un diente de león y se van todas las esporas, eso es lo que está pasando. Esta ley al poner ese zapatazo, lo que está haciendo es que nos preguntemos más intérpretes, oiga, no está como terrible eso de que pongan el idioma oficial, el inglés, por lo menos se multiplicó. Ya yo no soy la única, bueno, no es que nunca he sido la única que habla de acceso lingüístico, pero se han multiplicado las voces. Ya ponen a hablar a más gente de este tema, ya hay más gente interesada, se ha expandido y para mí maravilloso. O sea, yo digo que bueno, ojalá todo el mundo hable de acceso lingüístico, hasta, no sé, el médico, el barrendero, el de la cafetería, me parece fantástico. Entonces, eso sí ha logrado esto. Y te quiero decir algo, Nora, que veo también mucho aquí en los comentarios y que yo te quiero decir personalmente. Yo también he aprendido mucho de ti acerca del AI y hay que seguir aprendiendo sobre el AI. No tenemos que volvernos enemigos del AI, tenemos es que aumentar nuestro nivel de conocimiento para volvernos mejores profesionales. Y volvernos mejores profesionales quiere decir aumentamos nuestra capacidad técnica conociendo cómo adaptar el AI que tú nos enseñas, pero también conociendo nuestra capacidad ética de ser buena persona, sí, de los valores que nos guían. Tenemos una buena oportunidad de ejecutar eso. Totalmente. Yo creo que con eso cerramos porque nos lo quedamos y es una idea que llega, ¿no? Entonces, Flor, no Pero sé si pide quieras comentar preguntas el algo. público si tienen Ah, alguna sí, pregunta. a ver, preguntas, perdona, que haya, estoy tan emocionada con lo que está diciendo Carol que se me olvidaron las preguntas. Digo, Y la si fueron preguntando durante. puedo compartir una frase aquí Claro, Claro, claro. por que les voy favor, a sí, estamos entre compartir. amigas aquí. Les voy a compartir esta frase que quiero que se lleven con ustedes. We've learned that Pero, quiet. Ah, sorry. Am I perdón, sharing? No. no, no, ya. Ok, sorry. Perdón. Perdóname. Mira, esta frase que la dijo la bellísima Amanda Gorman hace unos años, que dice, We've learned that quiet isn't always peace, and the norms and notions of what just is isn't always justice. Me encanta Ah, esa frase, ojalá se la lleven con ustedes. está preciosa. No, pues chicas, muchísimas gracias. Chequemos una última peinada. Es que sí vieron, las preguntas fueron saliendo conforme fuiste hablando, entonces a lo mejor por eso ya a este nivel ya no hay, pero pues nos llevamos mucha tarea. Claro que sí, vamos a programar lo que pidieron, ¿no? El tallercito / café con colegas, training, lo que quieran hacer. Este,
para que nos podamos organizar. Ustedes tienen siempre este foro a su disposición para lo que necesiten y quieran. Les agradezco. Sí, se va a compartir el video. Nada más terminando acá lo transformo y lo subimos. Y pues deseamos, ojalá Nora, Carol, que cuando pasen la frontera no les hagan problema por el café. No, sí, es verdad. Pero también voy a compartirles un recurso. Aquí hay Sí. unas tablitas que dan los enlaces a todo todas las leyes que hay para que aprendan un poco y se la lleven con ustedes para formarse en acceso lingüístico. Es una hoja. Quería compartirla si la pueden. Es este código QR también. Puedes hacerlo como ¿Grande? presentación, como Sí, slideshow. Ponlo como slideshow para claro que que lo sí. veamos, poderle tomar foto. Y para que lo pongamos junto Ah, buenísimo. lo metemos al YouTube de alguna manera. Ahorita nos ingeniamos. Sí, ahí se puede hacer el enlace. Perfecto. Bueno, pues les agradezco a todas las personas que nos dedicaron en este momento su sabadito para un tema tan importante. Pues ese es el espíritu del café con colegas, que pensemos como intérpretes, traductores, pues, lingüistas, profesionales de la lengua, mm, de una forma más social, más consciente, más de las implicaciones de las cosas que defendemos o no defendemos, toleramos o no toleramos, que no solo nos afectan como gremios, sino afectan a la sociedad, porque pues todos estamos conectados. Somos finalmente uno. Y en esto hago de una vez el anuncio para el próximo café con colegas, que va a ser el primer café con colegas que vamos a hacer en inglés, pero porque nuestra invitada es una poetisa, traductora palestina, Batul Abu Aklin. Va a ser muy tempranito, a las 8 de la mañana, porque ella vive en Palestina y no se puede, no tiene internet en casa y no se puede exponer a andar sola en la calle muy noche. Entonces, vamos a hablar acerca de la labor que ella hace como poetisa y traduciendo sus poemas y de otros autores para hacer defensoría de la causa palestina. Es un café muy político. Bueno, como si no lo hubiera sido, ¿no? Les invitamos, por favor, a que nos ayuden compartiendo, que se animen a levantarse tempranito. Va a ser 2 horas más temprano que lo que los solemos hacer, pero es para cuidarla. Y justo también por eso que agradecemos a Nora y Carol, porque sabemos que pues esto también las hace muy visibles y en estos tiempos de tanta venganza política, pues entre más nosotros podamos compartir, lejos de ponerlas en riesgo, hacemos que sea más fuerte su voz. Y esa es la manera que las protegemos. Hay que cambiar como el chip, ¿no? Ay, para cuidarnos hay que callarnos. Estos son tiempos que tenemos que hablar en masa para que nos podamos todos defender entre todos. Entonces, pues ahí estuvo la invitación. Carol, Nora, se lucieron. Salió padrísimo. Ah, Ay, gracias. Mira, es que es muy bonito estar aquí, compartir espacio con amigas. Lo digo, por supuesto, por Flor, que tanto quiero, por Carol, que tanto quiero, y por todas las personas que tengo el gran placer de conocer y que nos acompañaron hoy. Entonces es muy lindo porque de veras, Flor, que este espacio se siente como un café con colegas. Así se siente justamente. Esa es la intención. sí, Gracias. muchas gracias, Flor. Un honor de verdad haber podido venir y haber estado acompañada por colegas con preguntas y con entusiasmo. Pero no va a ser la última, ya quedamos que van a organizarse su, no sé ni qué le van a poner, ¿cómo contestas, ah? Y hacen Sí, su ¿verdad? lista. De pequeños scripts. Podemos hacer eso, sí. Me Eso gustaría estaría muy mucho. padre. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues que tengan un excelente día a todos, todas, todes. Gracias por estar aquí. Un abrazo a donde se encuentren. Gracias a Chao, Alicia, chao. Mariana, Estefanía, Manés, Johanna, Carol, Cecilia. Ay, había una chica en la sala de espera, espero que no se haya perdido mucho. Bueno, ya lo podrán ver en la grabación. Que tengan bonito sábado. Hasta luego. Adiós.